Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Pero antes vamos a leer los versículos anteriores y tienen que ver con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17, y después continuaré leyendo los versículos que tienen que ver con la tentación del Señor. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A continuación voy a leer los versículos en los que esta mañana me voy a basar para la predicación, y como digo, tienen que ver con la tentación de Jesús, porque os voy a hablar acerca de la tentación del Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Como hemos visto, la tentación del Señor Jesucristo comienza inmediatamente después de su bautismo. Él sale del Jordán oyendo las palabras: tú eres mi Hijo amado, o este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es ahí precisamente en el Jordán donde el Señor Jesucristo se somete a la voluntad del Padre. Se somete a la labor que el Padre le había asignado. La cruz. La cruz. Esa es la voluntad de Dios para con su Hijo. La cruz, el Calvario, el Gólgota. ¿Por qué el Señor Jesucristo es ahora cuando es tentado y no con anterioridad? Ahora es la tentación porque hasta ese momento el Señor Jesucristo no había sido una amenaza real para el reino de las tinieblas. Pero ahí sí, ahí empieza su ministerio. Ahí es donde va a empezar la gran batalla contra su enemigo, el representante del reino de las tinieblas. Se van a enfrentar el representante del reino de la luz, nuestro Señor Jesucristo, con el representante del reino de las tinieblas,
que es Satanás. Y quizás ese sea el desafío, las tentaciones, sea el desafío más grande que tiene que enfrentarse el Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz. Bien, dice la primera tentación, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Notad que el desafío no lo inicia Satanás. Satanás no tienta al Señor Jesucristo cuando Él quiere. La tentación llega en el momento que Dios Padre había preparado. Quien toma la iniciativa en la tentación es Dios, no es Satanás. El desafío lo inicia, dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que Jesús, podemos decir que fue el agresor, no el agredido, el agresor en la tentación. Él es quien obliga a Satanás a ponerlo a prueba, ¿para qué? Para que su verdadero carácter, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, sea revelado, sea manifestado. Ahora, con relación a la tentación, se formulan, o podemos formularnos, o nos hemos formulado algunas preguntas. ¿Era posible que el Salvador cediera, sucumbiera ante la tentación? ¿Pudo Cristo pecar? Los que no creen en la impecabilidad de Cristo, evidentemente, dicen que sí. Todos están de acuerdo en que Cristo no pecó. Pero hay quienes, como digo, no creen en la impecabilidad, dicen que podía pecar. Y lo argumentan diciendo, si Cristo tuvo una naturaleza humana sujeta a la tentación, ¿no es suficiente evidencia de que podía pecar, de que él pudo pecar? Porque una tentación es tentación cuando conlleva la posibilidad de caer, de pecar. Y si no podía pecar, porque es Dios, entonces ya no fue tentado. Esto es lo que dicen, lo que argumentan aquellos que no creen en la impecabilidad del Señor Jesucristo. Aquellos que creemos, y digo que creemos, porque yo me incluyo, en la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, decimos no. Cristo no solamente no pecó, sino que no podía pecar. Cristo fue tentable, sí, en su humanidad, pero Cristo no era pecable. En esos atributos que Cristo tenía, atributos humanos, porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, tomó la forma de hombre, con los atributos humanos, en esa esfera sí que podía ser tentado. Tentado sí, como vemos, pero no podía caer a la tentación. Él es probado, él es tentado, no en la esfera de su deidad, porque otra cosa, Jesucristo en ningún momento dejó de ser Dios. Veló su deidad, pero no dejó de ser Dios. En Cristo, en el Señor Jesucristo, habían dos naturalezas, la divina y la humana. No habían dos personas. Una persona
Jesucristo, con dos naturalezas, la divina y la humana. Insisto, es en esa naturaleza humana que Cristo es atacado por Satanás, es tentado, es probado, pero no podía pecar. ¿Por qué? Ahora os lo voy a decir. Dice Walworth, la idea de la pecabilidad de la persona de Cristo se contradice, es decir, los que piensan que Cristo sí podía pecar, se contradice principalmente por tres atributos de Cristo: inmutabilidad, omnipotencia y omnisciencia. Y dice, la inmutabilidad de Cristo es el elemento determinante de su impecabilidad. Y cita Hebreos 13:8, cuando dice el autor de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ya que Cristo era santo en la eternidad pasada, lo es también y lo será también en la eternidad futura. Es decir, Cristo es el mismo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces Cristo tiene que ser impecable porque es inmutable. Pero hay otro atributo que es el de la omnipotencia. La omnipotencia de Cristo hace imposible que Él peque. ¿Por qué? Porque la pecabilidad siempre implica debilidad de parte del que es tentado. Pero en cuanto a Cristo esto es totalmente imposible, porque Él es todopoderoso. Ahora bien, si la naturaleza de Cristo se hubiera dejado sola, entonces sí que es tentable y pecable, pero no es el caso. Dos naturalezas en una persona. ¿Qué sucede? Que la naturaleza humana de Cristo siempre estaba supeditada a su naturaleza divina. La naturaleza divina de Cristo siempre estaba por encima de la humana. Por lo tanto, nunca podía actuar de forma independiente. Tercer atributo que determina su impecabilidad, la omnisciencia. El pecado, con frecuencia, ¿a qué recurre? ¿A qué apela? A la ignorancia del que es tentado. Esto lo vemos en Eva. ¿Cómo la engañó Satanás? Y así fue como fue engañada, a esta ignorancia. En el caso de Cristo, los efectos del pecado le eran perfectamente conocidos, al igual que las consecuencias del mismo. Así que Cristo fue tentado, probado, pero Cristo nunca podía pecar. Bien, otra pregunta que podemos formular. Si no podía pecar, ¿era real la tentación de Cristo? Sí. Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es, sin caer en pecado. O sea que, ¿era real la tentación? La palabra de Dios nos dice que efectivamente la tentación de Cristo fue real.
Así que el Señor experimentó las diversas tentaciones a las que nosotros, los hombres, estamos sujetos. Ahora bien, hay una diferencia. Cuando nosotros somos tentados, nos viene la voz o el susurro de nuestro enemigo, de Satanás, quien nos invita a pecar. No solamente tenemos esa incitación que viene del exterior, sino que en nosotros hay también un deseo interno llamado concupiscencia. Esto en el Señor Jesucristo no se dio. En nosotros se nos da, exterior e interiormente. Por eso Santiago 1, versículos 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, atentos ahora, cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo, que se origina en nuestro interior, es atraído y seducido. ¿Por qué pecamos, hermanos? ¿Por qué pecamos? Yo os lo voy a decir. Pecamos porque queremos pecar. Pecamos porque queremos pecar. Porque somos atraídos por aquello que nuestro enemigo sabe que lo deseamos. A mí me va a atraer algo que me apetece. Lo que no me apetece, no le hago ni caso. Pero lo que me apetece sí que me atrae. En el Señor Jesucristo no se daba esa circunstancia. Él únicamente recibía la tentación desde el exterior. Por eso digo que ese estímulo exterior estaba allí, pero nunca el deseo de cooperar con la voz del enemigo que venía del exterior. El Señor es tentado porque así le permite que Él pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él fue sometido también a esa debilidad. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso digo que pecamos porque queremos. El Señor Jesucristo pasó por la tentación como humano. Para ayudarnos. Para compadecerse de nosotros. Aunque este no fue el propósito principal de las tentaciones, ya lo veremos más adelante. Así que cuando seamos tentados, vayamos al encuentro de nuestro Señor, que Él es quien nos va a ayudar. ¿Con qué propósito fue tentado nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue tentado, podemos decir hay varios propósitos, pero quizá para aquellos que creemos que Jesucristo no podía pecar, fue tentado con el propósito de demostrar su impecabilidad y así probar su derecho moral de ser el soberano Salvador. Repito, demostrar su impecabilidad y así probar su derecho moral de ser el soberano Salvador. Y la primera tentación
tiene que ver con los deseos de la carne. Versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos que el Señor Jesucristo llevaba 40 días, 40 noches, sin haber probado bocado, sin haber probado absolutamente nada y sin haber bebido. Ayuno completo. ¿Tenía una necesidad el Señor Jesucristo? Evidentemente que la tenía, era una necesidad física. Y el enemigo sabe dónde atacar. Cuando el Señor Jesucristo estaba débil después de los 40 días, es cuando el enemigo, con su astucia, le ataca. Ahí es cuando inicia su ataque. ¿Qué le propone? La necesidad que en ese momento tenía Cristo. Comer. Pero notad cómo empieza la tentación. Si eres hijo de Dios. Satanás no es que dudara de si era o no hijo de Dios. Satanás sabía que era hijo de Dios. Lo que Satanás le quiere decir es, puesto que eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Notad, hablando del exterior, notad de dónde le vino la tentación. Del exterior. El tentador vino. Porque solo Cristo puede ser tentado de este modo. Pero bueno, ¿qué vemos en esta primera tentación? Satanás lo que está es ofreciéndole la oportunidad de satisfacer una necesidad física. Puesto que eres el Hijo de Dios, a ti no te va a resultar difícil convertir estas piedras en pan. ¿Para qué? Para saciar tu hambre. ¿Acaso el Señor Jesús no tenía poder para convertir aquellas piedras en pan? ¿Acaso no vemos en la Escritura que el Señor Jesucristo alimentó en una ocasión a 5.000 personas y en otra a 4.000 personas más sus familias? Por supuesto que tenía poder para alimentarlas y para hacer que aquellas piedras se convirtieran en pan. Lo que Satanás estaba intentando es que Cristo actuara independientemente de la voluntad del Padre. Y Cristo, recuerdo, que vino para hacer la voluntad del Padre. Satanás pretendía desviarlo de ese destino, de esa realidad. Dice la Escritura en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y en el huerto de Getsemaní, la noche de su traición y arresto, el Señor Jesucristo rogó 3 veces, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, vemos que con cada petición, Jesús contesta, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y lo que trataba el enemigo era desviarlo. Es interesante ver la conexión que tiene este pasaje con Génesis capítulo 3. Cuando Eva, en primer lugar, es tentada por Satanás. La conexión es que en ambas tentaciones tienen que ver
con algún alimento. En Génesis, fruto del árbol prohibido, y aquí Satanás, insisto, en el momento en que el Señor Jesucristo está más debilitado, intenta ponerle pan para saciar su hambre. Pero el deseo de Satanás era que Cristo no hiciese la voluntad del Padre. ¿Cómo responde el Señor Jesucristo? Menciona las Escrituras. Se remite a las Escrituras. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno, que en las tres tentaciones el Señor Jesucristo responde citando las Escrituras. Y cita el mismo libro, Deuteronomio, pero evidentemente diferentes pasajes. En este caso concreto utiliza Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice, está hablando del pueblo de Israel, además notad, es interesante, 40 años el pueblo de Israel en el desierto, 40 días Moisés en el desierto, en el monte Sinaí, y ahora 40 días el Señor Jesucristo en el desierto, y 40 días Elías cuando se desplaza hasta el monte Horeb. ¿Por qué? Porque el desierto simboliza un lugar de prueba. Y ahí es cuando el Señor menciona, como digo, Deuteronomio 8.3, que tiene que ver con el pueblo de Israel cuando está en el desierto. Y el Señor le dice, y te afligió, y te hizo tener hambre. Es Dios quien le hizo tener hambre al pueblo de Israel, porque le quería enseñar algo importante. Y ahí lo tenéis. Y necesitaba aprender y depender del Dios soberano. Dios permite que su pueblo pase hambre porque quería enseñarle algo importante. Aprender y depender del Dios soberano. Me he ido del versículo, vuelvo. Y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. Dios es el que provee, Dios es el soberano, Dios es el que promete todas sus promesas, Dios es el que tiene cuidado de nosotros, Dios conoce nuestras necesidades. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no conocemos al Dios que provee. Y no solamente no lo conocemos, sino que a veces no lo creemos. Jesucristo conocía a su Padre. Hermanos, ¿conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros? Preguntas que cada uno tenemos que responder. Qué bueno que el hombre no vive solo de pan, sino del alimento que es la palabra de Dios. Esa es la promesa, suplir nuestras necesidades. El Señor, vemos que estando siendo sometido a prueba, declara su total dependencia de Dios para satisfacer su necesidad. ¿Qué es más importante? ¿La necesidad física o la espiritual? Segunda tentación, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios,
échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás muy astutamente omite una frase. Aquí se está refiriendo al Salmo 91, versículos 11 y 12. Es un salmo con promesa. Y la frase que omite Satanás es que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. La frase se refiere a los caminos de la fe y la piedad. A los caminos de la fe y la piedad. Como digo, este es un salmo con promesa. Promesa para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Una vez más vemos que Satanás lo que está intentando por todos los medios es evitar que Cristo llegue a la cruz. Que cumpla con la voluntad del Padre. Y esta tentación tiene que ver con la vanagloria o el orgullo de la vida. Y guarda relación con la primera tentación por la que pasaron nuestros primeros padres. Por cierto, Adán fracasó teniendo todo a su favor. ¿Dónde vivía Adán? ¿Dónde? En Edén. ¿Lo tenía todo? ¿Vivía en las mejores condiciones? ¿Necesitaba algo? Adán en las mejores condiciones fracasó. Cristo en las peores condiciones. En las peores. El desierto, un lugar inhóspito, árido, y Marcos dice, rodeado de fieras, solo triunfó. Adán podía comer de todo lo que había en el paraíso, excepto de un árbol. Cristo había estado ayunando durante 40 días y, como digo, se hallaba en el horrible desierto. Sin embargo, resiste la tentación y Satanás otra vez insiste. La primera ha fallado, no ha tenido el éxito que tuvo con Adán y Eva. Voy otra vez a intentar por todos los medios evitar que cumpla con la voluntad del Padre. Y nos dice el texto, como hemos leído, que lo lleva a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén. ¿Dónde lo pone? En el pináculo del templo. El pináculo del templo es el punto más alto, más elevado de la muralla que rodeaba el área del templo. Si entráis en internet y buscáis pináculo del templo, os saldrán fotografías de la Jerusalén actual, fotografías que se creen que ese era el lugar donde Satanás llevó a Cristo. Aunque la Biblia no nos dice el punto exacto de donde se encontraba, pero se cree que estaba en el sudeste de un valle que hay que se llama el Valle del Cedrón. ¿Cómo presenta el demonio la tentación? Igual que la primera. Si eres hijo de Dios, puesto que eres hijo de Dios, échate abajo. Échate abajo. ¿Qué está haciendo Satanás? Desafiando que el Señor Jesucristo demuestre que es el Mesías, pero realizando una señal espectacular, algo que impresione. Está diciendo, échate, eres hijo de Dios y no te va a pasar nada. Mira cuánta gente hay aquí mirando. Te vas a hacer famoso. Te van a aplaudir. Va a ser algo espectacular. Échate, échate. Vas a ser aclamado. Vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida.
Pero el Señor Jesucristo sabía que Él no había venido a este mundo a que lo aplaudieran, ni a ser famoso. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. El Señor Jesucristo sabía que tenía que pasar por el sacrificio de la cruz. Y aún estando en agonía en aquella cruz, la gente que pasaba se burlaban de Él. Satanás le ofrecía la gloria, la fama, el reconocimiento de una sociedad. Cristo vino a ser clavado en una cruz, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Así que vemos que nuevamente Satanás está intentando que Jesús haga algo independientemente del Padre. Lo que Satanás está diciendo es, por ti mismo, de tu propia iniciativa, échate abajo. Prueba a ver si Dios cumple su palabra con el Salmo 91. Pero Dios no le había dicho a su hijo de echarse abajo desde el pináculo del templo. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera hecho lo que Satanás le estaba proponiendo, hubiera actuado fuera de la voluntad divina y entonces la promesa de protección no hubiera sido válida. Insisto, el Salmo 91 es una promesa para aquellos que están andando en la voluntad de Dios. Si Cristo se hubiese lanzado, hubiese estado desobedeciendo al Padre, no habría hecho su voluntad, y Satanás por eso oculta esa parte que dice que Él lo guardaría en todos sus caminos. Qué astucia, ¿eh? ¡Qué astucia! Si la segunda persona de la Santísima Trinidad, hermanos, pasó por tentaciones, ¿cuánto más nosotros? Por eso necesitamos estar aferrados al Señor. Por eso necesitamos no dar oído a las tentaciones. Por eso debemos saber decir no, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo venció Cristo la tentación? Como la primera, mencionando la Escritura, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, cuando Dios le dice a su pueblo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y vamos por la tercera tentación. De nuevo vemos como el enemigo fracasa. Fracasa. Primera tentación, fracasa. Segunda tentación, fracasa. ¿Tendrá éxito en la tercera tentación? Porque él persiste. Él persiste. Y si una estrategia no le va bien, intentará usar otra. Y la tercera tentación, versículos 8 al 11, dice, otra vez, primera no, segunda no, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían.
La tercera tentación tiene que ver con los deseos de los ojos. ¿Os acordáis, Eva? El fruto le entra por los ojos, deseos de la carne, debe ser algo fantástico probar eso, voy a degustarlo. Y la tercera, la vanagloria de la vida. Satanás le ofreció ser como Dios. Aquí vemos que Satanás le ofrece precisamente algo que tiene que ver con los deseos de los ojos. ¿Dónde lo lleva Satanás al Señor? A la cumbre de un monte, dice, muy alto, donde el diablo le muestra al Señor Jesucristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo se lo ofrece Satanás por un precio. ¿Cuál es el precio? La adoración. La adoración. Todo esto te daré si postrares me adorares. ¿Qué está asumiendo Satanás? Satanás está asumiendo que él es el dueño de todos los reinos del mundo. Dice el hermano Carballosa, refiriéndose a esto: Dios soberanamente ha permitido que Satanás tenga cierta autoridad sobre este mundo. Esta autoridad, sin embargo, es limitada, no soberana. El único soberano del universo, incluyendo la tierra, es Jehová Dios. Salmo 24. El Señor es la tierra, su plenitud. Satanás es el Dios de este siglo. Segunda a los Corintios. Satanás, sí, segunda a los Corintios 4:4. En el sentido de que él tiene sus seguidores y adoradores. De esos que le adoran, Satanás es Dios y Señor. El Dios soberano, el dueño, es el Dios creador. ¿Qué ofrece de nuevo Satanás al Señor? De nuevo el ofrecimiento es evitar la cruz. Le ofrece la gloria por el Gólgota. Es decir, tomar un atajo para conseguir lo que le había sido prometido por el Padre por el camino de la cruz. ¿Qué es lo que el Padre le había prometido? Que todos los reinos de este mundo serán sometidos a la autoridad de Cristo. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él, solo Él, Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Hay comentaristas que dicen que ante una oferta infame y aborrecible, como es la que le propuso Satanás al Señor Jesucristo, el Señor, una vez más, vemos que cita las Sagradas Escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás se va, pero Satanás se va, pero evidentemente seguirá tentando al Señor. E inmediatamente vemos como los ángeles servían al Señor. Dice, voy a concluir aquí, dejo una segunda parte que tiene que ver con el ejemplo y el modelo de Cristo para que nosotros salgamos victoriosos en las tentaciones, pero esto lo dejaré para la próxima vez. Pero, ¿qué iba a decir? Sí, para concluir, dice la palabra de Dios, y esto nos lo dice a nosotros: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Es decir, Dios nunca va a permitir tentaciones que nosotros no podamos decir no. No. Porque la promesa es que juntamente con la tentación
nos dará la salida. ¿Vamos a ser tentados? Si Cristo lo fue, ¿no vamos a serlo nosotros? Las tentaciones que nosotros vamos a experimentar son de tal magnitud que no las vamos a poder resistir. No. La promesa es que Dios nos va a ayudar. ¿Cómo nos va a ayudar el Señor? A Jesucristo dice que cuando fue tentado los ángeles fueron y le servían. Quizás sean los ángeles, que son ministradores nuestros, quienes nos ayuden en las tentaciones. La vida cristiana no es aceptar a Cristo y tenerlo en un pedestal y acordarnos de Él cuando tenemos necesidad. La vida cristiana es una vida de sumisión, de entrega, de consagración, de sacrificio a Dios. Ya vemos cómo está el mundo, hermanos, el mundo está deshecho. Ya podemos mirar donde queramos mirar. La política, la religión, la economía. Es una vergüenza. Pero nosotros somos los que tenemos que dar la talla en este mundo. Nosotros somos la luz y la sal. Y los que tenemos que contagiar a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero no al pecado, no a las tentaciones. No a aquello que va en contra de Dios. Acabo, hermano Javi. Deseo de todo corazón que Dios nos dé mucha sabiduría y discernimiento para que, en primer lugar, sepamos dónde estamos situados, dónde me encuentro con lo que Dios demanda de mí. Y una vez sepa en qué lugar me encuentro, hermanos, tomar decisiones que afecten a mi vida eterna. La inversión sí, pero en aquello que es eterno, en lo eterno. Padre, te damos muchísimas gracias por el ejemplo que tenemos en el Señor Jesucristo, referente a las tentaciones, bueno, y a todos, Señor. Pero gracias, porque Él fue tentado. A Él fue ofrecido aquello que muchas personas de este mundo anhelan. Y a todo supo decir no. Porque Cristo tenía claro que Él había venido a hacer tu voluntad. Y todos sabemos cuál era tu voluntad con respecto a la vida de tu Hijo. Así que, Señor, danos mucha sabiduría para saber cómo debemos comportarnos. Sabiduría para conocer tu palabra. Sabiduría para saber responder al enemigo como respondió el Señor Jesucristo. No, porque escrito está. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.